Bueno, a continuación tenemos la suerte de que nos acompañe Pablo Dors. Va a hacer su ponencia, Pedagogía del Silencio. Pablo es sacerdote, es escritor, es fundador de la red de meditadores Amigos del Desierto y digamos que el que puedan participar de forma consecutiva Pablo y Cristina, creo que hace un bloque que nos va a nutrir mucho, ¿no? Porque Cristina ha implementado un sistema por el que ha sido premiada, ¿no? Con el Premio Nacional de Bienestar en el Aula, y lentitud y silencio, quizás un tema sobre los que nos van a hacer reflexionar con un punto de vista en el que quizá habitualmente no nos paramos a ello, ¿no? No me quiero extender porque no quiero consumir tiempo, quiero consumir el menos posible, y doy paso a Pablo, que está aquí con nosotros. Gracias, Pablo. Gracias. Me ha gustado mucho al llegar a este lugar. No sé yo. A ver, así. En la mano, directamente. Sí, si quieres ponerlo aquí, ponerlo más cerca, por ejemplo. Más cerca. Así. ¿Vale? Sí. No, voy a hacerlo así. Yo me voy a sentir más a gusto porque así si veo qué tal, pues... Mirad, al llegar aquí me he sentido muy bien porque he encontrado a una serie de personas conocidas y desconocidas que me han saludado con muchísimo cariño. Entonces, cuando uno recibe tanto cariño, pues ya la cosa funciona mejor, ¿no? Así que gracias por vuestro afecto y por esta acogida. Y lo segundo que quiero deciros es que esta ponencia o esta intervención la he escrito porque me parecía que la ocasión merecía poner en negro sobre blanco pues las tres intuiciones básicas que me gustaría aportar. Y luego a lo mejor en el coloquio pues podemos dialogar sobre ellas, pero en el fondo son tres cosas bastante elementales. Para organizar vuestros apuntes, si queréis, yo lo he dividido en 7 puntos. Siempre organizo así las cosas para que queden más claras, ¿no? Os traigo una buena noticia. La 2, los referentes en el mundo educativo. El punto 3, estamos en la adolescencia del cristianismo. 4, pedagogía de Jesús. 5, la meditación al aula. 6, por una escuela iniciática. Y 7, un nuevo paradigma de la educación, la consciencia. Bueno, os traigo una buena noticia. Seguramente muchos de vosotros estáis cansados de escuchar muchas propuestas educativas de distintos tipos, o tal vez por el contrario no estemos cansados en absoluto, sino que tengamos mucha ilusión en lo que estamos trabajando. Por mi parte, vengo a traeros algo que pienso que es tan antiguo como revolucionario. Y es que creo que ha llegado un momento, al menos en Europa, en que nuestras escuelas, nuestros colegios, nuestra educación, mire al referente occidental principal. Es decir, a la persona que mejor nos está enseñando, nos puede enseñar quiénes somos. ¿Y por qué digo esto? Esta sería como la primera intuición, ¿no? Porque creo que llevamos unas décadas, por no decir siglos, que estamos centrados en los valores, educar en los valores. Y me pregunto si no es hora de empezar a educar, más que en los valores, en las biografías. Porque un valor es algo abstracto. Y una biografía es algo concreto. Y por tanto, no son tanto las ideas y los valores los que pueden construir
una persona, sino una persona la construyen otras personas. Porque las ideas y los valores pueden convencer, pero solamente las personas pueden enamorar. Y para educar hay que estar enamorados de esas personas que son los niños, los adolescentes, los jóvenes, y hay que estar enamorados de la vida. Y por tanto la pregunta es cómo transmitir pasión, amor por la vida, sino desde una clave muy personal. Ya solamente esto casi me dan ganas de decir, pues es que hasta la próxima. Esto es todo. Porque realmente este es el fundamento de lo que quiero transmitiros, ¿no? No solamente que un educador se mueve desde el amor o no puede ser verdadero educador, sino qué significa esto de educar desde el amor, ¿no? Bueno, segundo punto, los referentes en el mundo educativo. Pues ¿qué personas nos inspiran para educar? Yo creo que esta es una gran pregunta. Tú llevas tiempo como profesor o como educador. ¿A ti quién te inspira? ¿Quiénes son modelos de amor? ¿A quién o a quiénes nos gustaría que nuestros jóvenes o nuestros adolescentes o niños admiraran o emulasen? Y podríamos hacer seguramente una lista, pues, de grandes artistas, científicos, estadistas, pensadores. Pero yo me pregunto, y os pregunto evidentemente, me pregunto de verdad, no es una pregunta retórica, ¿no? Si estos pensadores, artistas, estadistas, pues son los que han contribuido a elevar mayormente el nivel de conciencia de la humanidad o no, ¿no? Y cuando nosotros pensamos en personajes decisivos en la historia que han efectivamente contribuido a subir el nivel de conciencia, pues seguramente nos vienen a la cabeza nombres como Gandhi o como Teresa de Calcuta u otros, ¿no? Y yo creo que no es por casualidad. Y a mi modo de ver, estas personas podrían ser auténticos modelos de referencia en una educación en la consciencia, que es de lo que estamos hablando. Tercer punto, estamos en la adolescencia del cristianismo, ¿no? A mí hace algún tiempo tuve este pensamiento, esta idea de que el cristianismo, aunque lleve dos milenios, pues está en su adolescencia. Es decir, que aún queda por desplegar mucho de esta potencia humanizadora y que tiene el cristianismo, ¿no? ¿Y por qué pienso que estamos en la adolescencia? Porque me da la impresión de que muchos de los comportamientos que tienen los adolescentes en sus casas, de protestar, de rebelarse, pues de buscar su manera de ser, pues es lo que está pasando entre muchos cristianos, pertenezcan a la Iglesia o no, ¿no? Se hayan independizado más o menos de esta tradición, ¿no? Este apunte al cristianismo es porque creo, sinceramente, que el máximo paradigma de humanidad en Occidente sigue siendo Jesucristo. ¿Y por qué? Porque nadie como Él ha sido capaz de decir yo con la autoridad con la que lo ha dicho. Yo soy el camino, la verdad, la vida, yo soy la luz del mundo, yo soy la sal de la tierra, yo soy la puerta, ¿no? Entonces, si hay una persona que ha podido decir yo con tal autoridad, pues a lo mejor puede ayudarnos a otros también a decir yo. Es decir, puede ayudarnos en el descubrimiento y en el despliegue de nuestra identidad personal, ¿no? Y por supuesto también a los más jóvenes, ¿no?
¿Cuál es la dificultad? La dificultad es que nosotros, como es natural por otra parte, pues asociamos la figura de Jesucristo a una religión, la religión cristiana, que tiene una historia, pues como todas las historias, ambivalente, ambigua, incluso contradictoria. Pero yo me pregunto, y esto me ha acompañado desde siempre, si no podríamos acercarnos a la figura y al mensaje de Jesús, de Cristo, desde una perspectiva realmente diferente. Desde una perspectiva desprejuiciada. Desde una perspectiva que fuese capaz de integrar la religión, pero también trascenderla. O sea, no simplemente ignorarla o no simplemente separarla, son ámbitos distintos. O sea, no sé hasta qué punto esta separación tan radical hace justicia a la realidad y a lo que el ser humano necesita, ¿no? Es decir, que la religión, como cualquier fenómeno cultural, cualquiera, pues necesita ser incluida, pero también trascendida, no simplemente ignorada o dejada aparte, ¿no? ¿Por qué? Porque rechazar lo que ha supuesto en nuestro pasado, en nuestra historia, pues no ayuda a afrontar el presente o el futuro con normalidad, sino ya con algo que estamos rechazando, ocultando o ignorando, ¿no? Creo que todo, sin excepción, incluso lo más terrible, debe ser recibido, incluso agradecido, para que nos ayude a dar paso a lo siguiente. Y por eso, desde muchas instancias, pues insisto que hoy no se puede o no se debería ser religioso sin ser transreligioso. Incluirlo, pero ir más allá, ir hacia donde apunta, o donde debería haber apuntado, ¿no? La religión, que es hacia el espíritu, hacia la vida, con mayúscula, hacia la plenitud. Siguiente punto, es el tercero o el cuarto, la pedagogía de Jesús. Mira, a ver si consigo explicar algo que me parece muy importante, y es que nuestra mirada a Jesús, seamos o no creyentes, esto es totalmente independiente de la confesionalidad, pero afecta a nuestra raíz cultural, nuestra mirada a Jesús por la cultura en la que hemos estado educados es una mirada esencialmente católica, y eso significa que hay una mirada diferente, no católica, de ver a Jesús, que también es legítima y necesaria, y sería seguramente muy interesante y oxigenante, ¿no? Y nos ayudaría a lo mejor a los que somos católicos a ser más y mejores católicos, ¿no? ¿Y en qué consiste esto que estoy intentando transmitir? Pues que nosotros en el catolicismo, los que somos católicos, hemos centrado nuestra visión en un Jesús en la cruz. El Jesús es el Salvador, ¿no? Y por tanto, de todo su mensaje y de toda su vida, pues nos quedamos con el episodio final, el episodio de su muerte, ¿no? Entonces Jesús es aquel que salva, ¿no? En la cruz, ¿no? Entonces, al centrarlo todo ahí, y de hecho el culto por excelencia de los católicos es la Eucaristía, es el memorial de la muerte, ¿no? Pues quizás no ponemos el acento tanto en la vida, es decir, en las enseñanzas de Jesús. No tanto un Jesús salvador, sino un Jesús maestro. Entonces, si nuestra mirada estuviese más en un Jesús maestro, seguramente, y no tanto el Jesús salvador, seguramente empezaríamos a extraer criterios educativos de su praxis enormemente fecundos, que por nuestra tradición no hemos sido capaces todavía de ver. ¿Y por qué esto es interesante? O sea, esto es interesante porque
poniendo el acento en la salvación, en el final, pues es algo que Jesús hace y que nosotros recibimos. Mientras que poniendo el acento en Jesús Maestro, en la enseñanza, es algo que nosotros hemos de aprender y por tanto nos involucra. No es algo que recibimos y más, sino algo que nos involucra y nos hace coprotagonistas. O sea, ¿y en qué nos involucra? Pues nos involucra fundamentalmente en la autotransformación personal. Y que no es algo simplemente que se nos regala, sino algo que implica que nosotros hemos de trabajar. ¿En qué? En lograr la mejor versión de nosotros mismos. Es decir, fijaros qué planteamiento más, yo creo, ¿no?, interesante, ¿no?, de plantear la educación como escuela de autotransformación. Y subrayo lo de auto, aunque a mucha gente esto del auto le asusta, ¿no?, pero es porque nos da protagonismo a nosotros, en este caso a la comunidad educativa. Entonces, esto es lo que yo he venido a traer a este foro. ¿No podría Jesucristo, un Jesucristo desprejuiciado, nuevo, su pedagogía, su forma de mirar, de hablar, de hacer preguntas, de ponerlo todo patas arriba, marcar una nueva pedagogía del siglo XXI? ¿Y por qué digo nueva? Porque está por estrenar. O sea, por la sencilla razón de que nuestro acercamiento a Jesús, como no podía ser de otra manera, ha sido un acercamiento fundamentalmente mítico, o en el mejor de los casos racional, pero no consciente. No desde la clave mística o desde la clave consciente, sino desde la clave mítica o de la clave racional, y por tanto está por estrenar este asunto. Y he dicho la palabra clave, que es la palabra consciencia, que es lo que nos ha convocado. O sea, si realmente entramos en esta palabra, nos daremos cuenta de que esta palabra lo desarticula todo. Todas nuestras propuestas educativas son muy racionales, pero es que esto es transracional. Esto lo desarticula todo. Nos deja en calzoncillos. Antepenúltimo punto, la meditación al aula. Pues claro, porque yo propongo, lo que quiero proponer, porque ya veis que esta ponencia es muy propositiva, ¿no?, y muy radical, creo yo, ¿no?, es que no hay que hablar de Jesús, sino hay que mirar dentro y escuchar, y ver qué es lo que pasa. Por tanto, no es una propuesta educativa reflexiva, sino meditativa. Por tanto, no estoy hablando de algo que, bueno, que es otro planteamiento interesante, pero no es en absoluto que estoy haciendo de desmitologizar a Jesús, no quedarnos nada más con su esencia, no con todo el ropaje cultural de los siglos. Todo eso está muy bien, pero no es a donde yo apunto, ¿no?, sino apunto a enseñar a los más jóvenes a mirarse por dentro. Y ver si lo que van apalabrando tiene que ver o no con aquello que Jesús enseñó. Pero eso no puede, esta pedagogía o esta propuesta no podría articularse si nosotros mismos, los adultos, padres, madres, profesores, educadores, no hacemos esta aventura. No nos implicamos nosotros, ¿no? Mirarse por dentro exige una disciplina, es decir, seguir unas pautas, ¿no? Y mirarse por dentro significa que lo que queremos trabajar o cultivar es lo que somos, el terreno. Y solamente una vez que hemos trabajado el terreno, lo que somos, podemos empezar a plantar alguna semilla. Si yo tengo la impresión de que todas las
pedagogías que se han articulado a lo largo de la historia son pedagogías de la semilla. ¿Qué semilla plantamos en nuestros jóvenes, en nuestros niños, ¿no? Pero no sé si ha habido, no lo creo, una pedagogía del terreno. Y a lo mejor descubrimos con esa pedagogía del terreno, del territorio, que la semilla la tenemos dentro. O sea que a lo mejor no se trata de implantar algo que es extraño en el alma o en el yo profundo de nuestros jóvenes o de nuestros niños, sino de descubrir. Esta sí que es una pedagogía coherente con la consciencia. ¿Por qué digo coherente? Porque no se trata de construir la personalidad de un joven o de un niño, sino de descubrirla. Por tanto, no es una suma, sino una resta. Y a lo mejor en ese camino, no es que a lo mejor, sino que es seguro, porque a mí me ha pasado así y pasa continuamente, lo veo permanentemente, nos descubrimos que eso que encontramos dentro, ese tesoro de verdad, de amor, de luz, como queramos formularlo, pues es profundamente afín a lo que Jesús enseñó, a ese reino interior del cual Él habla continuamente, ¿no? Yo estoy fascinado estudiando continuamente pues la pedagogía de Jesús con la muchedumbre primero, luego con sus discípulos, en grupos más pequeños, ¿no? Cómo les explica en privado las parábolas, cómo les lava los pies, cómo les enseña a pescar, cómo les ayuda a compartir el pan, cómo les pregunta, les amonesta, les guía, les llama amigos, les revela sus secretos más íntimos. Esta pedagogía está en buena medida por escribir y es lo que se llama la mistagogia. Mistagogia significa iniciación a los misterios. Entonces, seguramente muchos de vosotros sabréis que hubo una iniciación a la fe cristiana en los orígenes del cristianismo que se llamaba la catequesis, que es una iniciación de carácter doctrinal y moral, que todavía persiste hoy. Entonces enseña a la gente que quiere ser cristiana pues una iniciación doctrinal y moral, y está muy bien, pero se ha olvidado esta otra iniciación que no es de catequesis, sino que es de mistagogia, que es una iniciación simbólico-ritual. Entonces, ¿por qué esta educación simbólico-ritual es más ¿cómo decir?, aguda o más certera? O sea, porque no pone la mirada en la mente doctrinal y en el comportamiento, la moral, sino en el ser de la persona. Penúltimo punto, por una escuela iniciática. ¿A qué es lo que inicia esta mistagogia? Inicia a los misterios. Fijaros que qué diferente es iniciar a los enigmas y a los misterios. Los enigmas se pueden resolver racional, ¿eh? Los misterios solamente se pueden contemplar, místico. Entonces, una educación iniciática significa que su acento, yo comprendo que todo esto es dificilísimo, pero en fin, aquí queda dicho, ¿no? O sea, una educación iniciática quiere decir que su acento no está tanto en la transmisión de los contenidos, sino en la transmisión de la energía. Claro que estoy diciendo yo aquí algunos cuantos contenidos, pero lo esencial no son tanto los contenidos, sino la energía con la que se transmiten. O sea, la energía es lo que es educativo.
O sea, ¿cómo sería una escuela energética? O sea, que la gente saliera, ¡wow!, ¿no? O sea, es que apetece un montón entrar en este aula, ¿no? Porque sale uno, eso es educar. Eso es una escuela iniciática. Que te despierta la vida. Pero exige un cambio de paradigma muy grande. El mundo no es un enigma que haya que resolver, sino un misterio que hay que contemplar. Porque cuando queremos resolver, pretendemos estar sobre eso, domesticarlo y guardarlo en un cajón, ya tenemos comprendido el universo. No fastidies. Mientras que cuando contemplamos no dominamos, sino que podemos aprender a amar. O sea, contemplar y amar son sinónimos. Son sinónimos. O sea, si queremos realmente que haya una educación para el amor, es que tiene que ser con las formas del amor, no puede ser olvidándonos de esto desde la raíz. Bueno, y termino con un nuevo paradigma, la conciencia, ¿no?, de la educación. ¿Qué es lo que descubrimos cuando hacemos silencio, cuando meditamos? Pues lo que descubrimos y lo que van a descubrir nuestros niños, jóvenes y adolescentes si hacen esta aventura de aprender a meditar, es que no somos solamente ni fundamentalmente seres materiales, sino seres energéticos, seres espirituales. Y esto es lo que estamos llamados a descubrir, primero nosotros y luego ellos, ¿no? Y acompañarles en el proceso a ese autodescubrimiento, ¿no? ¿Y por qué esto se propone ahora y no se propuso hace, no sé, un siglo, ¿no? Porque estamos asistiendo, me parece que es evidente, a los últimos coletazos del racionalismo y del materialismo en Occidente. O sea, si este congreso, este encuentro de educación y conciencia se plantea hoy, es porque nos damos cuenta de que estamos con los últimos coletazos del racionalismo y del materialismo, que han preñado nuestras líneas educativas de los últimos siglos, lo queramos o no. Y por eso nosotros, con toda nuestra modestia, o sea, podemos estar siendo pioneros de algo realmente nuevo. Entonces, ¿qué es lo que yo os propongo? Que nos sentemos a pensar despacio qué significaría articular todo esto. También digo aquí, lo voy a leer porque creo que me ha quedado muy bien, ¿no? Y me pregunto si no ha llegado el momento de abandonar toda operación de camuflaje, como tratando de secularizar para que no se note algo que nos ha llegado por un medio religioso. Quiero insistir en que no se trata de que nos hagamos religiosos, no tengo ningún interés particular, que cada uno haga lo que le plazca, ¿no? Y también quiero decir que yo hablo de Jesucristo porque soy occidental, pero seguramente si fuese budista pues hablaría de Gautama, de Siddhartha Gautama igualmente, ¿no? Y seguramente funcionaría de manera muy parecida a todo esto, ¿no? Pero ¿por qué lo planteo así? Porque yo tengo la impresión de que realmente tenemos ya en nuestro acervo, en nuestra cultura, lo que necesitamos para poder educar. Simplemente que lo hemos leído desde una clave todavía pues infantil o adolescente. Y ahora estamos en condiciones de empezar a leer una clave más profunda, más genuina, más liberadora, ¿no? Bueno, pues ya le dije al organizador que yo iba a hablar media hora como máximo, y efectivamente son 28 minutos los que llevo, o sea que esta ponencia, pues no sé si a lo mejor puede ser un poco extraña o extemporánea incluso, pero lo que quiero deciros es que yo tengo la impresión de que tenemos lo que necesitamos
para caminar hacia un mundo más justo, mejor, más hermoso, y también, por tanto, hacia una educación más hermosa, más justa, más ajustada, ¿no? Y que solo hace falta dos actitudes, ¿no? La contemplación y la comprensión. Es decir, el silencio para que realmente emane de nosotros, y no sea simplemente una elucubración mental, sino que nazca de lo más profundo, ¿no? Y luego la comprensión para saber traducirlo según nuestra sensibilidad y según nuestra mentalidad, lo cual es una tarea creativa, ¿no? Y genuinamente cultural. No me he resistido a terminar diciendo: quien tenga oídos para oír, que oiga. Muchas gracias.